Querido espectador o espectadora, vais a ver que en este podcast vamos a abordar temas tan diferentes como la oncología, la inmunología, la fisioterapia o incluso la gestión de las emociones. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con la cosmética? Personalmente estoy abordando un proceso con un familiar y con cáncer y quería poneros de la mano todas las investigaciones que estoy haciendo yo en el momento rodeándome de personas expertas en la materia para trasladaros cómo tiene todo conexión con la cosmética. A pesar de que la industria se empeñe en decir que la cosmética es solo embellecer, realmente no es así. La cosmética está relacionada con el sistema inmunitario, la cosmética está relacionada con la gestión emocional y por eso quería trasladaros de primera mano estas relaciones, invitando aquí en este podcast personas expertas en la materia y que ellos de primera mano pudiera trasladaros todas sus experiencias y conocimientos. Espero que os guste y nos sigáis en nuestras redes sociales. Hoy tenemos el placer de contar con la doctora Carmen Álvarez Domínguez, experta en bioquímica y biología molecular, profesora e investigadora en oncoinmunología y vacunas en la Universidad Internacional de La Rioja. Y el doctor Manuel Jiménez García, profesor e investigador en biomedicina y oncoinmunología en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Universidad de Málaga, además de divulgador científico. Y también contamos con Elena Jiménez Arrane, que como todos sabéis, pues es CEO de Elenis Biocosmetics, empresa enfocada en investigación y desarrollo en productos centrados en inmunocosmética, además de microbióloga, madre y divulgadora científica. Bueno, Elena, cuéntanos cómo nació Elenis Biocosmetics y qué te llevó a crear una línea de inmunocosmética. Pues al final Elenis Biocosmetics nació de una necesidad propia. Tenía 2 hijos en casa con dermatitis atópica de pañal y la verdad que las soluciones tanto en farmacia o demás disponibles actualmente en el mercado no eran suficientes para la patología que tenían mis hijos en ese momento, que era una dermatitis de pañal brutal. Tenían como la piel en carne viva y al final se me ocurrió un poco unir mi vocación, que es la microbiología, con mi pasión, que es la cosmética, fusionarla y crear una línea de productos o de cosméticos que ayudaran a mejorar estas patologías. ¿Y cómo definirías tú ese concepto de inmunocosmética? ¿Y en qué se diferencia de lo que es la cosmética natural de la dermocosmética? Pues la inmunocosmética es un concepto bastante nuevo en España, pero en los países nórdicos ya saben un montón. Al final es darle las herramientas a la propia piel para que funcione al máximo con sus mecanismos de defensa. En este caso, el sistema inmune. La piel está conectada al sistema inmune y entonces lo que le vamos a dar son las herramientas para que este sistema inmune esté entrenado y funcione a su máximo potencial para que la piel pues se vea más sana, más saludable, más radiante a veces. Y lo que la diferencia con una cosmética natural es porque en realidad usamos activos probados científicamente en entrenar a ese sistema inmunitario. Y lo mismo con la dermocosmética. En la dermocosmética es muy difícil de encontrar este tipo de activos tan novedosos. Y está muy en boga, pero ¿qué papel juegan los probióticos en la salud cutánea y cómo actúan a nivel del sistema inmunológico de la piel? Sí, pues los probióticos son súper importantes. Tienes que tener en cuenta que el microbioma es nuestra primera línea de defensa. Nosotros ya tenemos nuestros propios probióticos, que son trillones de microorganismos que viven en la superficie de nuestra piel, que funcionan súper bien, pero en muchos casos se está viendo que las personas bien no tienen la suficiente diversidad de microorganismos para que ese microbioma sí actúe como primera línea de defensa. Tenemos que imaginarnos la piel como si fuera un castillo y los probióticos como si fueran soldados. Al final se ve que no todo el mundo tiene esos soldados o
cantidad suficiente de soldados o a veces diversidad de soldados. Podemos pensar, por ejemplo, en un arquero, en uno que tiene una escopeta, una pistola o un arma de tiro y en otro más. Al final la gente no tiene suficiente diversidad. Y lo que estamos viendo es que esa diversidad afecta tanto a nivel de envejecimiento prematuro como también a nivel de patologías. Se está viendo que muchas de las patologías comunes, como puede ser una dermatitis o una rosácea, tienen menos prevalencia de microorganismos que llamamos como los centinelas del microbioma, ¿vale? Que son Cuntibacterium acnes y Staphylococcus epidermidis. Esos dos son los guardianes del microbioma. Cuando esos dos no están o no están en la concentración adecuada, todo el resto del microbioma falla. Entonces, los probióticos son súper importantes. Entonces, ¿qué ensayos o evidencias científicas respaldan estos productos de Lenis? Pues todos los productos de Lenis Biocosmetics, al final, todos los activos han pasado por estudios in vitro e in vivo. Es decir, se han probado tanto a nivel de laboratorio, a nivel celular, como también a nivel de un grupo amplio de personas, donde se ha visto que estos activos no son solo marketing, sino que se han probado y se han visto una mejoría, incluso te diría que como hablando ya del tema de la inmunología, la inmunocosmética, los activos que usamos en nuestra línea inmunocosmética, nuestro proveedor ha hecho estudios más de 120 personas con dermatitis atópica, estudios con niños en guardería, donde han visto que introducir este activo de bosque nórdico supone una mejora a nivel de piel y a nivel integral de salud. Bueno, Elena, pues yo te voy a preguntar ahora sobre qué ingredientes consideras que son disruptivos con respecto a la nueva generación de cosméticos saludables, ¿no? Y que nos definas un poco qué es eso de disruptivo, ¿no? Pues el tema de disruptivo, hay muchos ingredientes que están saliendo en la actualidad que rompen de forma brusca con todo lo que hay en el mercado y pueden significar una transformación, ya sea a nivel de salud cutánea, a nivel de piel, incluso yo te diría que más a nivel de cerebro. Estamos viendo toda la línea esta que ha salido ahora de los neurocosméticos, claro, como algo que te pones en la piel puede crear y liberar oxitocina y tú sentirte activar esas vías de placer y al final eso está muy relacionado también. El hecho de que te puedas poner algo y que se activen esas vías es súper importante a nivel de salud y a nivel de bajar el estrés y el cortisol. Luego todo el tema de la inmunocosmética a mí me parece súper disruptivo. O sea, poner activos en productos o ingredientes en productos que sean capaces de interaccionar con el sistema inmune entrenándolo, porque al final el entrenamiento del sistema inmune es primordial también para la microbiota. Me parece súper disruptivo. Yo creo que estamos llegando a una nueva generación de ingredientes que no solo se enfocan en el tema de belleza, sino que van más allá, van a nivel de salud, van mirando qué puedo hacer yo a nivel de salud de la piel y cómo mejorar la salud, cómo mejorando la salud puedo mejorar la belleza y al final el vernos mejor está muy relacionado con el sentirnos mejor. Genial, de hecho todo lo que comentas de el eje cerebro, intestino, corazón es muy interesante porque bueno, posteriormente lo vamos a abordar, pero sí que tiene un gran componente inmunológico, ¿no? Y cierto es que no todo lo disruptivo puede suponer como una amenaza, eso puede activar determinadas vías de reparación, no solo de la piel, sino de otros órganos, como ya veremos. Esto es muy interesante. Bueno, voy a seguir preguntándote, ¿qué impacto ambiental tienen todos los procesos, todos los productos, en cierto modo, ¿no?, que trabajáis en vuestra empresa? Pues al final tienes que tener en cuenta que somos una startup y nuestros procesos son muy sencillos a nivel de fabricación porque fabricamos en pequeños lotes, fabricamos según lo que necesitamos y eso al final a nivel de contaminación y demás, la huella de carbono que dejamos es muchísimo menor. Y no solo en eso, también ha habido previamente una selección de envases, apostamos por envases que son 100% reciclables como el vidrio,
que el vidrio nunca se llega a destruir porque lo puedes utilizar una infinidad de veces, o sea, maneras infinitas. Y luego, por ejemplo, tenemos otros productos que la gente se cree que son plásticos y son caña de azúcar, o incluso son plásticos que ya han venido reciclados. Entonces, toda la parte de sostenibilidad es súper importante, como también el hecho de elegir proveedores o de materias primas que también sean sostenibles. Por ejemplo, hay muchas materias primas, ingredientes que se han puesto de moda ahora, la manteca de no sé qué, pero que vienen de otro sitio de España, fuera de España, y que suponen una gran huella de carbono. Entonces, también apostar por ingredientes del Mediterráneo es, o sea, ¿por qué usarlo de fuera cuando el Mediterráneo es una fuente súper interesante a nivel de fitobotánica y a nivel de cosmética y beneficios? Qué interesante. Además, muy importante precisamente que divulguéis en esta vía porque no todas las empresas, estarás de acuerdo, ¿no? Hacen esa trazabilidad medioambiental, ¿no? Tan importante, ¿no? Qué interesante. Pues nada, te quería también preguntar qué importancia para ti, ¿no? Y abrimos ya también uno de los melones del microbioma, ¿no? Definir un poco qué es el microbioma y qué es el microbioma cutáneo relacionado con el envejecimiento y en patologías como la dermatitis y la rosácea, ¿vale? En tu opinión. Pues eso justamente estaba discutiendo antes con Sí. Carmen, que al final se sabe ya, o sea, hemos avanzado a un ritmo muy rápido en todo el tema del microbioma intestinal, pero es verdad que el tema microbioma de la piel, como está expuesto al exterior, es mucho más complejo ese análisis. Entonces, se ha visto que todas las patologías de la piel tienen un componente de me falta diversidad de algunos de los centinelas, o sea, he perdido esa diversidad de un microorganismo súper importante como es Cutibacterium acnes, y luego otra de las cosas, aparte de perder diversidad, tengo menos cantidad. Entonces, es súper importante analizar y usar productos que no solo me vayan a embellecer o que pueda ser, por ejemplo, un corticoide que yo use y sea como un parche a mi problema, sino ir en el origen del problema, en la raíz de ese problema. Si la raíz de ese problema es un desequilibrio del microbioma, tengo que primero intentar corregir el desequilibrio del microbioma y ya luego me voy como a la parte más de embellecer. Afortunadamente, todos los productos que hemos desarrollado se ve como equilibrando ese microbioma y haciéndole una selección de ingredientes que son postbióticos o fermentos de microorganismos, puedes tener ambas cosas en un producto. No tienes que decidir, me quedo con la parte de belleza o me quedo con la parte de salud. Las dos cosas se pueden fusionar y pueden funcionar estupendamente. Y yo diría que es primordial. Sí. Tanto preservar la salud como preservar la belleza, por lo que hemos dicho. Porque cuando nos vemos mejor, nos sentimos mejor y eso es súper importante. Qué bien. O sea que al final tenéis protocolos homogenizados, ¿no? Entiendo. Y aplicados también para cada caso, como por ejemplo la rosácea o otro tipo de patologías de la piel, ¿no? Sí, por ejemplo, en temas de rosácea y dermatitis, es verdad que hacemos como rutinas combinadas donde damos apoyo, donde fusionamos tanto la inmunocosmética con la otra línea que es más de postbióticos. ¿Por qué? Porque lo que vemos que aparte muchas veces esas personas que tienen con rosácea y dermatitis tienen un desequilibrio del microbioma intestinal. Entonces primero le decimos que tienen que hacer un tratamiento a nivel de cepas intestinales, o sea, cepas bacterianas que tengan evidencia científica en tratar esa disbiosis intestinal, le ayudamos junto a otras empresas y laboratorios, y después lo que hacemos es decir, sí, a nivel tópico te va a ayudar el entrenamiento del sistema inmune de la piel con los inmunocosméticos, y luego la parte de embellecer, que también tiene todo el tema de prebióticos y posbióticos. Que el prebiótico lo que va a hacer es aumentar la microbiota comensal positiva, y el posbiótico lo que va a hacer es un fermento del probiótico que conserva sus propios beneficios, pero que a nivel cosmético es súper fácil de usar porque esa cepa está ya fermentada y no causa ninguna interacción con el resto de ingredientes de la fórmula cosmética.
Qué interesante. Fíjate que estos son conceptos muy técnicos, pero al final lo que nos estás definiendo es establecer un equilibrio del eje inmunológico, ¿no? De ese eje cerebro, corazón, intestino, ¿no? Y muchas veces no hacemos asociación de que hay que empezar por la parte gastrointestinal, ¿no? Sí, cerebro, piel, Y intestino. piel, siempre se me olvida. Y piel también, ¿eh? Sí. Muy interesante. ¿Cómo Repítelo si quieres. gestionas tú la tensión entre lo que es innovación científica y viabilidad comercial? Esa tensión entre las dos cosas. Pues muchas veces la verdad es que es súper complicado porque la verdad es que la vía de la innovación científica a nivel de todo lo que van descubriendo las industrias biotecnológicas de cosmética, que continuamente están buscando ingredientes, esos ingredientes disruptivos de los que hablábamos antes, no va a la par de lo que es la viabilidad comercial. ¿Por qué? Porque normalmente estas empresas biotecnológicas no tienen suficiente marketing, llevan menos tiempo para divulgar, hablar de todos los beneficios tan increíbles que hacen los activos que usamos. Entonces, al final, si lo comparamos con un retinol o una niacinamida, nos quedamos mucho atrás. Aparte de que retinol y niacinamida son ingredientes súper buscados, súper estudiados, a nivel de marketing llevan muchísimos años trabajando en divulgar todos los beneficios, y a nivel de si le digo a una persona que va paseando por la calle que es un prebiótico, un posbiótico o un ingrediente inmunocosmético, no sabe de lo que le estamos hablando. Porque pues eso, no ha habido toda esa inversión a nivel de marketing que han hecho estas compañías. Claro, porque precisamente te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre prebiótico, probiótico y posbiótico? Que yo sé que lo has explicado en algunos vídeos de divulgación tuyos, pero quizás es que es muy confuso, ¿no? Para el ciudadano medio o para saber qué cosmético, qué producto utilizamos, ¿no? Vale. Pues imagínate como la piel como si fuera una casa, ¿vale? En esa casa van a vivir habitantes, que lo vamos a llamar pues probióticos, ¿vale? Esos probióticos, al final, cuando están muy cómodos y demás, sintetizan o fabrican una sustancia a la que vamos a llamar posbióticos, ¿vale? Los posbióticos pueden ser una sustancia que va a sintetizar el propio probiótico, o el posbiótico también puede ser el probiótico que fermento, que yo meto en un fermentador, lo fermento y tengo un posbiótico. Al final, cuando ese habitante de la casa, ese probiótico lleva mucho tiempo y se siente muy cómodo, se convierte en un probiótico, porque claro, tiene la capacidad de permanecer en esa casa, instalarse y vivir. Y luego el tema de la diferencia entre el prebiótico sería como el alimento, entre comillas, que le damos al probiótico que vive en esa casa. Ese probiótico necesita alimento para vivir y sería el prebiótico. Eso es la explicación sencilla. La explicación compleja es que no cualquier ingrediente puede ser un probiótico, porque un probiótico tiene que tener unas características muy comunes, que tiene que ser no patogénico, no tóxico, y lo más importante de todo es que tiene la capacidad de sobrevivir en la piel durante un largo periodo de tiempo. Claro. Y pongo ese ejemplo y también el hecho de que cuando lleva ese periodo de tiempo ha sobrevivido ese probiótico durante un gran periodo de tiempo, tiene la capacidad de sintetizar o de fabricar genes que son de resistencia, ¿vale? Esos genes de resistencia van a permitir de alguna forma favorecer el crecimiento de las bacterias comensales e inhibir el crecimiento de las bacterias que sean patogénicas. Por ejemplo, lo digo mucho esa explicación porque un lactobacillus en la piel no tiene esa capacidad de sobrevivir. Se han hecho estudios donde se han intentado poner lactobacillus en la piel y han visto que la viabilidad es de horas. ¿Por qué? Porque en la piel no tenemos lactobacillus. Tenemos lactobacillus, por ejemplo, en la zona íntima. Sí. Entonces, todo el marketing que hay alrededor de los probióticos, de que mi cosmético lleva probióticos, es un marketing engañoso. Los productos generalmente es muy difícil que lleven probióticos. Hay muy pocas compañías en el mundo que se han atrevido a hacerlo y lo han conseguido. Y muchas veces cuando de verdad lo han conseguido, no tienen esa viabilidad de permanecer durante el largo periodo de tiempo.
Y el prebiótico sí que sería, pues, explicado así, más complejo, es como una fibra, una inulina unido a un tipo de azúcar, como puede ser una fructosa, o incluso un fructo oligosacárido, unido a la inulina, lo que me va a permitir es, lo que he dicho, la microbiota comensal, que es la microbiota positiva que viene en nuestra piel, lo va a coger el prebiótico y lo que va a hacer es utilizarlo para favorecer su propio crecimiento. Lo que vamos a ver cuando aplicamos probióticos en la piel, que estamos favoreciendo el crecimiento de esa microbiota positiva que nos defiende y al final está allí pues para múltiples beneficios. Y el posbiótico, lo que te he dicho, meto el probiótico en un fermentador y lo que voy a coger, puedo coger tanto el microorganismo fermentado como también puedo coger una sustancia que el microorganismo fermentado me va a producir en el propio fermentador, como puede ser un antioxidante o una vitamina. Claro. Entonces eso, por eso hay tanto en los infis como ferment lisate, ferment no sé qué, o incluso vitaminas. Claro, porque al final es muy interesante cuando hablas de microbioma, que no es solo la diversidad de cepas que pueda llegar a haber, ¿no? A nivel, yo siempre lo asocio a la parte más intestinal, pero de la piel, ¿no? Sino la comunicación entre ellas, ¿no? Con las señales que se transmiten, lo que se produce y lo que se selecciona, ¿no? Eso es muy interesante porque al final estás como entrenando tu piel frente a un determinado objetivo, ¿no? Y por eso lo de selección positiva, ¿no? Que igual Sí. que interesante. Y hablando del microbioma cutáneo, ¿tiene alguna relación con el envejecimiento o con alguna de las patologías cutáneas como la rosácea, la dermatitis? Pues tiene mucha relación, Carmen. La microbiota, como hemos dicho, al ser nuestra primera línea de defensa y al estar en contacto con el sistema inmune a través de unas células que llamamos células dendríticas, tiene muchísima relación. Al final se ha visto gente que tiene un envejecimiento prematuro es porque su microbiota es ligeramente diferente a gente que envejece a un ritmo menor. Tienen menos presencia de ciertas bacterias que son, por ejemplo, podríamos compararlas con en esta gente centenaria que llegan hasta los cientos de años de vida, se le ha visto que su microbiota intestinal es muy diferente, tienen más arquemancia y este tipo de cepas, pues podemos hacer ese símil con la piel. La gente que envejece a un ritmo menor tiene más cepas de un tipo que de otro. O sea, podríamos decir que las cepas son más diversas que en otro tipo, tienen más diversidad. Y con las enfermedades cutáneas, obviamente, lo que dijimos antes, al final, el hecho de no tener la diversidad suficiente de Cutibacterium acnes y Staphylococcus epidermidis, lo que me va a hacer es tener más predisposición a sufrir una enfermedad como puede ser una rosácea, una dermatitis, una psoriasis o un acné. Claro. Y bueno, ¿qué innovaciones vamos a ver en los próximos años en el ENIS? Pues la verdad es que todo el tema de usar posbióticos que a la vez puedan tener ese efecto similar al Botox, que ahora no lo llaman Botox, ahora lo llaman neuromoduladores. Sí. Efecto similar a los neuromoduladores. Sí, ¿por qué? Porque la gente nos hemos vuelto muy... tenemos muy poca paciencia, queremos ver los efectos al instante. Entonces la gente quiere ponerse un cosmético y quiere ver el efecto ya. Entonces hemos pensado en incrementar esa línea de productos con ingredientes o incluso fórmulas finales donde tú te puedas poner el producto y a los 10-20 minutos puedas notar ese efecto similar a los neuromoduladores o Botox. Y bueno, y eso al final sería un boom que alguien pudiera tener productos al alcance, llevarlo en el bolso, verse al momento súper bien y que tuviera también la certeza de que no está dañando su piel, sino que está entrenando y cuidando su microbioma. Y también otras cosas de toda la parte de ingredientes inmunocosméticos, aumentarla, porque existen muchísimos ingredientes más, o sacar más líneas, o sea, más productos de esa línea, porque es primordial el entrenamiento del sistema inmune. Es decir, que tú crees que la cosmética se podría considerar una medicina preventiva.
Sí, por Sí, supuesto. Vale. Pero aquí en el ENI solo os focáis en una parte cutánea, solo como la cara, o también en otras zonas. Actualmente, aunque la mayoría de nuestros productos sean enfocados en la cara, tenemos productos en vías de desarrollo tanto para el tema de capilar, o sea, microbioma capilar, como el tema de íntimo, cuidado íntimo, y como productos de cuidado normal, como puede ser un gel íntimo, pueden interferir de forma positiva con la microbiota. Mi objetivo como formuladora siempre ha sido poner a la mano del consumidor final productos desde el cuidado de los pies hasta la cabeza. Ahí, cumpliendo con todas las necesidades. Bueno, nos has hablado de una parte de cubrir necesidades, de cubrir patologías, pero ¿tú estás de acuerdo en que la cosmética también se podría poner en otra parte, simular la medicina preventiva o ser considerada medicina preventiva? A mí me gustaría llamarla cosmética, o sea, es verdad que es complicado a nivel de regulación que la propia cosmética sea como un medicamento o un fármaco, pero por ejemplo lo estamos viendo con los suplementos. Los suplementos no llegan a considerarse fármacos ni medicamentos, pero estamos viendo todos los beneficios a nivel de salud. Por eso siempre me gusta decir que en el Elite Biocosmetics no se crean productos vacíos, son productos que van tanto a fortalecer la salud de la piel para darle los propios mecanismos que tenía la piel antiguamente. Pues la verdad, Carmen, que la cosmética siempre ha ido a la par con la medicina. Realmente llegó un momento en que la cosmética empezó a industrializarse y a invertir millones y millones en marketing y a separarse quizás más de esa fitobotánica, fitoterapia que aplicaban nuestros ancestros hace miles de años. Entonces a mí me gusta comparar mucho la cosmética con los suplementos. La cosmética que hacemos nosotros en el Elite Biocosmetics al final te va a mejorar un problema en la piel si lo tienes, pero también va a prevenir a que tú desarrolles ese problema. Lo que hablamos antes, si yo tengo mi microbiota equilibrada, no está desequilibrada, en lo que llamamos disbiosis, mi microbiota va a tener menos papeletas y mi piel va a tener menos papeletas para desarrollar un problema en la piel. Entonces, al final, ¿se puede considerar como una forma preventiva de medicina? Te diría que sí. Y te diría que es una forma muy eficaz porque al final la microbiota es nuestra primera línea de defensa. Entonces, teniendo esto funcionando al máximo potencial, vamos a prevenir envejecimiento prematuro como también cualquier problema que tengamos en la piel. Aunque a la gente no le guste llamarla medicina, allí entramos en otro terreno. Realmente entre la diferencia entre cosmética, fármaco y medicamento. Venga. Si tú tuvieras que definir el Enis Biocosmetics solo con una frase, ¿cómo lo harías? Pues diría, Carmen, que el Elite Biocosmetics es un proyecto personal que ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en una empresa con el objetivo de darle a la piel las herramientas necesarias para defenderse contra, al final, las agresiones externas o cualquier agresión interna como puede ser el estrés. Pues ahora empezamos el segundo bloque de preguntas con nuestros expertos invitados y me gustaría empezar con Carmen. Carmen, ¿cómo nació tu vocación por la inmunología y la microbiología? Pues esto, como siempre, tiene que ver con tus profes. Y los profesores que yo tuve en mi carrera que más me emocionaban era el que se dedicaba a inmunología y el que se dedicaba a microbiología, porque emociona lo que dicen y te llevan a pensar tú en sus posturas y a darle un razonamiento. Y bueno, siempre me interesó, de ahí surgió que yo quería hacer vacunas. Entonces, hacer vacunas es los dos campos, porque evidentemente las primeras vacunas y las más típicas es frente a infecciones y las vacunas es inmunología. Con lo cual ese fue mi vocación. Lo tenías muy claro, ¿no? Muy claro, desde el primer momento. ¿Con cuántos años? Pues, a ver, estaba haciendo mi carrera, pues yo tenía 20, 21.
muy joven. Muy joven, muy joven. Y bueno, hilando con la pregunta anterior, ¿qué te llevó a especializarte en oncoinmunología? Pues esto tiene que ver con el proceso del laboratorio. Unas veces tú haces una vacuna y estás probando en tus sistemas de animales de experimentación y de repente resulta que tu control negativo es más interesante que el control positivo. Y lo que surge de una cosa, de una vacuna frente a una bacteria, pues resulta que esta bacteria tenía propiedades antitumorales y esta vacuna protegía frente a tumores. Y fue totalmente una sorpresa porque nosotros estábamos intentando hacer una vacuna frente a la listeriosis. Qué interesante, de un error. De un error y una pregunta, porque esto fue una pregunta que nos hizo cuando vas a publicar tus resultados, nos dice uno de los evaluadores, nos hace una pregunta rarísima. Vale, vosotros habéis dado esta vacuna, se basa en que induce o que promueve una respuesta de celular citotóxica, pero me tenéis que poner un ejemplo en otro sistema totalmente distinto. Y dices, ¿y qué sistema utilizo si yo estoy con una vacuna? Y entonces, pues en el laboratorio sí habíamos visto otro sistema distinto que era el melanoma. Y el melanoma sí que la respuesta inmune celular contra el melanoma es citotóxica. Y se nos ocurrió, bueno, pues vamos a utilizar el melanoma. Y lo curioso es que curaba el melanoma. Y entonces ese error nunca se lo contamos al evaluador, le dimos 1000 vueltas y empezamos una línea diferente en el laboratorio. Qué interesante. Jamás la hubiera imaginado que de un error tan curioso naciera algo tan interesante como una solución a un problema bastante común en la sociedad de hoy en día. Aparte que en ese momento nosotros no éramos expertos en oncoinmunología, pero lo que no sabíamos es que estábamos utilizando una bacteria que sí habían utilizado pues los primeros que utilizaron esas toxinas de coli fue el primero que utilizó inmunoterapias, y esas toxinas de bacterias sí eran las que curaban tumores. Y curiosamente nadie había probado esta bacteria, pero tenía todas las características. Vivía sin oxígeno. Tenía un flagelito que le hacía poder ir hacia los tumores. Era capaz de llegar a los tumores. Pero nosotros trabajamos en otro área, ¿no? Era vacuna frente a esta bacteria, no vacuna frente a un tumor. Y así surgió 2 campos diferentes que se unieron y una línea de laboratorio se convirtió en 2. Pues dicen que los grandes errores científicos llevan a los grandes descubrimientos, como puede ser la penicilina de Pasteur, que todo el mundo conocemos a día de hoy. Y ¿cómo dirías que influye la microbiota intestinal en la eficacia de los tratamientos oncológicos? Pues muy importante porque nadie relaciona que el intestino es un órgano inmunológico. Con lo cual, uno de los órganos inmunológicos importantísimos es el intestino y la microbiota intestinal. De hecho, no están todas las bacterias del mundo allí. De hecho, hay unas bacterias que son comensales, pero también hay patogénicas. Nuestra bacteria con la que hemos trabajado también está en el intestino, pero a unos niveles muy pequeñitos. También micobacterio, que es un patógeno, también está en la microbiota, con lo cual la relación es muy directa, porque muchos tratamientos oncológicos, sobre todo muchos de ellos que tienen que ver con potenciar el sistema inmune, se olvidan de que también hay que potenciar el sistema inmune intestinal. Hay 4 o 5 lugares, no solo hay que potenciar el bazo, no solo hay que potenciar tu médula ósea, que es más difícil de llegar, sino que hay otros órganos que también son inmunes. El pulmón es otro órgano inmune, la piel es el órgano más grande inmunológico porque es el más interesante y el que ocupa más en una persona, y por supuesto el intestino. Esa relación es directísima, pero es que en el intestino se forman células inmunológicas. Luego luchar
contra esa respuesta frente a tumores, es importante tener en cuenta también al intestino como órgano inmunológico. Genial. Pues súper interesante todo este tema de microbiota intestinal y oncología, algo que mucha gente a día de hoy todavía no conoce. ¿Y qué avances recientes destacarías en el campo de la inmunoterapia? Pues uno de los más recientes, bueno, evidentemente en la inmunoterapia, todos esos inhibidores de los controles inmunológicos que han sido el gran boom de la inmunoterapia y que han recibido sus premios Nobel, estaban predestinados a que había más, porque eran absolutamente todos los receptores de las células T. Y ahora ya se va avanzando en ellos, luego ahí ya hay un campo nuevo muy importante. Pero también en el campo de las vacunas, que tampoco se considera que las vacunas puedan ser inmunoterapias, pero las vacunas son inmunoterapias. Y en el campo de las vacunas está surgiendo un avance rápido, porque antes las vacunas que se utilizaban en inmunoterapia pues eran costosas porque era con células, utilizando células dendríticas que se derivaban de células sanguíneas. Y esos tratamientos personalizados son costosos. Pero actualmente pues hay muchos materiales que imitan a las células dendríticas y que tienen la particularidad de ser muy chiquititos, de no ser tóxicos, y todo ese tipo de biomateriales nuevos ahora también es un campo muy interesante. Eso es una de... Y la combinación. Una de las grandes ventajas de la inmunoterapia es que se pueden todas combinar sin ningún problema. Y Carmen, hemos hablado mucho de la inmunoterapia, pero me gustaría que pudieras definir este concepto para la gente que no está viendo, que quizás no es tan familiar. ¿Qué es eso de la inmunoterapia? Me suena a mí un poquillo raro. Pues es utilizar el sistema inmunológico de alguna manera para combatir a los tumores. ¿Por qué? Pues porque el tumor tiene la estrategia de bloquear distintos puntitos especiales del sistema inmunológico. Con lo cual... Es lo que llamamos, a mí me enseñaron en la carrera, los checkpoints. Los famosos checkpoints, de ¿no? control, sí. Los puntos de control. Pero no solo eso. Es capaz de actuar como si fuera un inmunosupresor, de bloquear totalmente la producción de tus anticuerpos o de la producción de tus células de leucocitos en general, o de dejarles exhaustos, porque pueden estar, pero no pueden funcionar porque están totalmente exhaustos. Entonces son estrategias que utilizan los tumores. Entonces, ¿qué es la inmunoterapia? Desbloquear todas esas estrategias haciendo que tu sistema inmunológico despierte, no esté adormecido, y ahora sea el sistema inmunológico el que luche contra el tumor. Es un nuevo tipo de concepto de medicamento en el que tu propio sistema inmune, al despertarse, es el que lucha contra el tumor. Se parece mucho al concepto anterior de darle las herramientas a la piel para que se defienda solo. Bueno, es que exactamente que la piel es un órgano inmune. Claro, al final es darle las herramientas a tu propio sistema inmune para que ese sistema inmune sepa defenderse solo. Sí. ¿Y qué retos existen hoy en todo este campo de investigación inmunológica en España? Pues uno de los grandes retos ha sido el poder solucionar por fin muchas de las inmunodeficiencias génicas que eran un poco complicadas y que no se podían bloquear los genes. La tecnología CRISPR ha sido una de las grandes pioneras y ahora tenemos varias inmunodeficiencias de lo que denominamos hematológicas o de la sangre, varias leucemias que se están corrigiendo perfectamente, y es espectacular ver cómo todos esos niños con leucemia tienen ahora una curación que antes, que hace muy poco, hace 5 años, no tenían, solo 5 años. ¿Y lo de CRISPR qué era? Era como las tijeras, sí, los pequeños cortes que hacemos en el genoma lo editamos, ¿no? Editamos, sí. Es como una forma de edición génica, ¿no? Es una edición génica que proviene precisamente de la microbiología, de las bacterias. Con lo cual es muy interesante el poder utilizar esta tecnología que proviene de las bacterias para cortar estos genes que están mal y sustituirlo por genes que no son defectuosos. Que además, no sé si sabéis, le dieron el premio Nobel a las 2 mujeres. A las 2 mujeres, investigadoras. Sí. Y hubo un investigador español, Mojica creo que era el apellido, ¿no? Sí. Implicado, además era algo que
pone entredicho lo que se ha comentado antes, de que la ciencia parte de un mecanismo que ocurre en una bacteria. Años posteriores se utiliza de otra manera. Una serie de errores, ensayo-error, y se llega a una técnica que salva linfomas. Sí, de ¿no? hecho, Krebs es considerado el sistema inmune de las bacterias, con lo cual es súper interesante, precisamente. Me parece esa relación, sí, ¿no? súper interesante. Además, es una cosa que estudiamos en la carrera. Sí. Y me acuerdo que hacía muchos años se hablaba como una forma futura y ya vemos que esa forma futura ya está aquí, ya se usan tratamientos y no solo eso, se ha visto que funciona y que está ayudando, como has dicho tú, a muchos niños que tienen leucemia a curarse de una enfermedad tan agresiva y que no tenía cura. Bueno, niños y adultos. De hecho, en España ya hay centros que tienen que ser centros acreditados CRISPR o de edición génica, no son todos, y hay protocolos. El único problema es, como todo, es el económico, que este tipo de técnica conlleva eso, ¿no? Sí, pero aquí lo que se pretende, ¿por qué se hace más en niños? Por algo muy lógico que, por desgracia, hemos aprendido de la pandemia. Eso que se llama triaje. Tú tienes que dar la medicina al que va a tener más esperanza de vida. Y tiene mucha más esperanza de vida un niño que un adulto de 65, por desgracia, o de 70 años. Entonces, estas tecnologías tan costosas, sobre todo, es para niños, porque les vas a curar y vas a ganar toda una vida. Se entiende. ¿Y cómo fomentas el pensamiento crítico en tus estudiantes frente a la avalancha que hay, que estamos viendo de pseudociencia, no solo en las redes sociales, sino en cualquier plataforma en la que todo el mundo somos expertos en algo? Bueno, yo diría pseudociencia y cientificismo, como que solo me baso en lo científico y no contrasto, o lo que tú has comentado, ¿no? Pues a mí me gusta mucho empezar mis clases siempre primero con un chiste. Porque me ayuda a debatir. Y entonces a mí me gusta que debatan. Que ese chiste, que me lo tengo que trabajar bastante, porque a veces no encuentras chistes exactamente en la temática que tienes que hablar, pero yo creo que siempre puedes buscar un chiste. Primero porque ayudas a sonreír. Empezar algo con una sonrisa siempre es divertido. Y segundo, porque un chiste siempre ayuda a debatir, porque los chistes no son chistes para reír, sino que llevan su parte de pensamiento crítico detrás. Y otra de las cosas que me gusta hacer son actividades en las que ellos tengan que buscar las fuentes. Yo sobre todo doy a los profesores que van a ser luego, ellos van a dar a secundaria, a niños entre 12 y 13, o algunos ya son docentes. Y mi asignatura es Naturaleza de la Ciencia y Desarrollo del Pensamiento Científico, con lo cual lo que intento es que hagan actividades para desarrollar ese pensamiento, pero que lo lleven al nivel de cómo hacen los chavales. ¿Dónde miran los chavales? ¿En las redes sociales? Pues tú como docente deberías estar en las redes sociales y deberías tú también de estar en TikTok, en Instagram y hacer una clase en Instagram, por ejemplo. ¿Por qué no? Y me encantan los podcasts, con lo cual una de mis actividades es que hagan un podcast que tienen que hablar o de sí mismos o de un personaje científico que les guste y que escriban artículos. Que escriban artículos científicos, pero para divulgar, que no es lo mismo. Buscar ese lenguaje, ¿no? Siempre les pongo para cuando les enseño cómo lo puedes hacer, ¿no? Porque siempre te lo preguntan, ya Carmen, pero ¿cómo lo puedes hacer? Claro. Y entonces, pues les pongo artículos que son no científicos, pero escritos por científicos. Hay muchísimas revistas ahora de divulgación y de ahí puede empezar un tema. En vez de ir a un Lancet, a un Cell, donde evidentemente un niño de 12 años es incapaz de leerse eso. Sí. Pero sí puede coger el artículo científico escrito en un medio de divulgación y de ahí buscar. Entonces le estás enseñando a cuáles son las fuentes fiables. Le estás enseñando que tienen que ir al PubMed, cosa que desconocen. Sí. Pero les estás dando, evidentemente como profesor le tendrás que decir en dónde buscar. Pero el hecho de que ellos escriban su propio artículo científico es muy gratificante. Les estás poniendo en la piel de un científico cuando escribe y están jugando a ser científicos, pero de verdad con todos los problemas que tienen los científicos. Evidentemente no puedes pretender que hagan toda una teoría matemática de algo, evidentemente, pero sí pueden buscar.
y pueden elaborar un artículo. Esas son mis formas. Seguro que después de eso se sienten súper orgullosos Sí. y la verdad tiene que ser súper gratificante a ti ver ese crecimiento y ese Sí. aprendizaje en tus alumnos. Así que enhorabuena también. Bueno, para Carmen, vamos a volver un poquito más a divulgación y ciencia de nuevo. Sí. Y como eres especialista en esto, me gustaría que desde tu opinión, tu experiencia y bagaje, me dijeras qué relación tiene la inmunología con el proceso, porque es un proceso de envejecimiento celular, ¿no? Que está tan de la mano, ¿no? Pues bueno, por desgracia hay un chip que cuando llegas a partir de los 40, tu sistema inmunológico dice, este ya es viejo. Aquí vamos, y aunque cuando lo digo todo el mundo me mira y me dice, no, a los 40 ya eres viejo, pues sí, para tu sistema inmunológico ya empieza la vejez. Con lo cual, a partir de ahí, pues hay mecanismos que empiezan a funcionar mal. Y curiosamente no son los anticuerpos. Lo que funciona mal, curiosamente, son las células, lo que es la inmunidad celular, la que va quedándose atrás. ¿Por qué? Pues porque ya no reaccionas mejor a los nuevos antígenos. Lo hemos visto en la pandemia. ¿Qué pasaba a los mayores? ¿Quiénes eran los que eran incapaces de responder a un patógeno nuevo? Mira que lo hemos estudiado, pero como nunca hemos estado en una situación como esa, la teoría se te va al traste. Y evidentemente es ahí donde ves qué es lo que pasa en la vejez. En la vejez eres incapaz de responder con todas tus células a algo nuevo. Claro. Pero pudiéramos decir, y antes lo hemos enlazado, ¿no? Este concepto de las islas azules, donde la gente vive más de 100 años, ¿no? Sí. Al final, si estudiáramos ese perfil, pudiéramos decir que se puede reentrenar nuestro sistema inmune, ¿no? Sí. Por Totalmente, supuesto, ¿no? por supuesto. El sistema inmunológico es algo que siempre puedes entrenar. De hecho, nos tiramos más de 12 años en nuestra vida, desde que nacemos hasta que tenemos un sistema inmunológico completo, entrenándolo. Ujú. Porque no podemos luego volverlo a entrenar. Porque Claro. hay- Sí, y también pues, va de la sí, mano de Claro. la pérdida de contacto con la naturaleza. Yo Eso creo que el también es hecho de que todas las personas se hayan ido a vivir a núcleos que son más urbanos, También. la naturaleza es un entrenamiento del Sí. sistema inmune. Y hemos visto que si no ocurre los 36 primeros meses de vida, el sistema inmune no recibe todo el entrenamiento suficiente. Como Claro. que hay ahí un arco muy particular. Claro, pero cierto es que tiene una parte de reversibilidad. O sea, Sí, yo por también- supuesto. Claro, la parte de que hablamos también del entrenamiento epigenético, que si ahora pues quieres te cuento, o que es reversible, pero claro, lo que dice Carmen, hasta cierto Hasta cierto punto. ¿no? Llega un momento en que, a ver, las células llegan hasta su punto máximo. Pero lo que tú dices de volver a la naturaleza, eso es verdad por varias cosas. Primero, porque cuando el sistema inmune se vuelve loco en dos situaciones, una, las enfermedades autoinmunes en las que lo que debería reconocer como propio se vuelve loco y lo reconoce como extraño y reacciona en exageración, o cuando algo que normalmente es una pequeña partícula de algo reacciona demasiado en la hipersensibilidad, en las Ujú. alergias, no ocurren en la naturaleza. Claro. Es decir, en esta zona urbana, la excesiva limpieza es mala, Ujú. genera más alergias, el poco contacto con ambientes más libres de guarrerías, ¿no? En la Sí. que estás más limpio, más en la naturaleza, evidentemente también tienen un efecto en tu vida máxima de vida. Y el sistema inmunológico ahí tiene Ahí la clave. tiene la clave. Tiene Claro. la clave. Claro, en ese reconectar con la naturaleza, con el hombre o el ser humano del origen, ¿no? Puedo enlazar o no con la siguiente pregunta de cómo consideras que la inmunoterapia, ¿no? Puede ir en los próximos 10 años, ¿no? ¿Crees que puede ir por esa vía, por otra? Hay mucha de la inmunoterapia que lo que quiere es volver precisamente a intentar que sean las propias células las que lo hagan. De hecho, mucha de la inmunoterapia utilizando los propios leucocitos, las propias células blancas de la sangre, es inmunoterapia, es decir, utilizar precisamente los que podemos coger que están en los tumores, reeducarlos y volverlos a llevar al tumor. ¿Por qué? Porque son tus células, no las vas a rechazar.
Esa es una forma también de gran avance que se está haciendo en inmunoterapias. Y la otra, la que os decía, las vacunas tienen un potencial alto. No se utilizan por el coste tan grande, porque es medicina personalizada y solo se utiliza en los casos en los que no hay nada más que ofrecer. Hay muchos tumores que son tan agresivos y que no puedes ofrecerles nada, que lo único que les puedes ofrecer, pues bueno, saco tus células, las pongo en contacto con estos antígenos tumorales y te las vuelvo a meter. Pero eso es costoso, pero sí funciona. Claro. Curiosamente eso funciona y muy bien. El sustituir esas células por otros biomateriales es una forma. ¿Y dónde más? En la combinación. Es que esa combinación, la inmunoterapia tiene esa gran ventaja. Puedes combinar todo con todo, cosa que no puede hacer ni la quimioterapia ni la radioterapia. Pero la inmunoterapia incluso puede combinar con ellas. Es decir, puedes ayudarte, porque mucha quimioterapia que hablamos en realidad es inmunología, porque son anticuerpos monoclonales. Totalmente. Frente a algo, frente a un receptor, frente a LER2, que una gran parte de tumores, sobre todo el de mama, es el más conocido, pues evidentemente, aunque es quimioterapia, no lo es en sí, son biológicos. ¿Vale? Y utilizar todas, yo creo que aquí la amalgama es tan grande que las combinaciones son precisas. ¿Por qué? Porque un tumor no es un tumor generalizado. Un tumor es miles de tumores. Y lo que puede un tumor, por ejemplo, un tumor de mama, que le puede funcionar a una persona, puede que a la otra persona no le funcione. Y esa combinación precisa puede ser la importante. Claro, eso además es el concepto de integrativo, ¿no? A mí me encanta porque me dedico ahora exclusivamente a eso. Es oncología integrativa o cualquier patología integrativa, porque conforme más, lo has comentado también antes, ¿no? Los soldaditos, ¿no? Conforme por más vías, ataques o intentes reentrenar, mayor éxito. Sí, mayor es el éxito, eso está claro. Qué bien. Nada, Carmen, te voy a preguntar ahora con respecto a los proyectos de investigación que llevas a cabo. ¿Cuál te entusiasma más? ¿Qué nos quieres contar con respecto a eso? Pues Manu te contaría, como otro científico o científica, el último. Vengo a hablar de lo mío, ¿no? De lo último que hago. Pues el último, porque además tiene que ver con una inmunoterapia que no existe todavía para tumores, hepatocarcinoma, tumor de hígado, que lo único que existe ahora mismo es el trasplante de hígado y no, la inmunoterapia parece no estar funcionando en ellos. Y bueno, con una inmunoterapia atípica, porque en vez de una inmunoterapia para curar, sería para prevenir, para evitar que los pacientes con hepatitis desarrollen hepatocarcinoma, porque ya cuando alguien tiene una hepatitis crónica y ya se transforma en cirrosis, ya no hay otra forma más que con el tiempo desarrollará un hepatocarcinoma, y eso es lo que queremos ahí, poner nuestro granito de arena. Interesante, qué chulo. Pues y nada, te quería también preguntar, pues centrándolo un poco en tu actividad de investigadora, ¿no? Si hicieras un recapitulado de tu vida y pudieras hablar con tu niña de cuando tú eras niña, ¿no? O referirte a otras niñas actualmente, ¿qué le dirías para intentar inculcarle ese amor por la ciencia, ¿no? Que vemos que tienes, ¿no? ¿O qué harías? Pues que se haga preguntas. Que la ciencia es responder preguntas, pero muy locas que sean preguntas. Mi amor por la ciencia viene de una monja que era química y que me pedía a mí que le ayudara a preparar el laboratorio. Y preparando el laboratorio, pues jugábamos. Yo era una niña, tenía 10 años. Y pues nada, un poquito de sulfato de zinc en agua y hace ¡pop! Una explosión. Pues cuando es un poquito más grande y el tamaño del vaso de agua empieza a ser más grande, total que una vez metimos un buen trozo de sulfato de zinc en un cubo de agua. Y la explosión fue tal que fue todo el laboratorio, nosotras negras, pero todo el laboratorio negro. Y ese causa-efecto, es decir, estás viendo algo que ocurre, siempre te surgen preguntas, ¿no? Y esas preguntas yo quiero que las niñas sean capaces de hacerse esas preguntas y que sean activas, que hagan cosas, ¿no? Como yo le echaba al agua, pues quiero que ellas hagan cosas y que lo vean, porque puedes llegar donde tú quieras.
Qué bueno, además lo que has dicho antes, ¿no? De desarrollo del pensamiento crítico total. Total. A ver, Bueno, Manu, pues vamos a enlazar un poquito todo esto de la oncoinmunología con la neuroinmunología y cómo llegaste realmente a ese campo. ¿Qué te fascinó Qué de la pregunta. neuro y de la onco y de esa integración? A mí me pasó, bueno, yo siempre lo digo, cuando yo era adolescente, la mejor amiga de mi madre falleció de cáncer y yo tenía como, yo era pequeño, tenía 12 años y la veía como una figura de una mujer muy fuerte y ese choque para un niño de ver a alguien tan fuerte, que además ya tuvo el coraje, ¿no? De sentarme a mí y me contó que no estaba bien y que si no la veía en unos meses, que no me asustara, ¿no? Claro, pasó lo inevitable, ¿no? Ese impacto que tuve yo, bueno, una mini depresión de pequeñito, hizo que me preguntaran los porqués de las cosas. Yo quería me gustaba la ciencia, y eso es de base, ¿no? Pero ¿por qué esto? ¿Y por qué el cáncer? ¿Y por qué una célula? Y a partir de ahí me surgió la vocación muy de pequeño, 12, 13 años, y pues estudié biología, biomedicina, y me especialicé, hice la tesis doctoral en cáncer infantil, que precisamente era lo que más me movía, en sarcoma, en los cánceres más malignos, más agresivos. Y a partir de ahí, cuando yo vi que tratamiento dirigido, como muy bien has explicado tú, ¿no? Y ese reentrenamiento, ¿no? Vemos que mismo tipo tumoral, subtipo, tú ves que tienes 2 pacientes, ¿no? Hay un evolutivo completamente diferente, incluso la respuesta al tratamiento es diferente cuando está descrito que no debe serlo. Y dije, ahí hay algo más, algo más. Y de ahí fue cuando me abrí a la psiconeuroinmunología, esa palabra tan difícil, pero que une, digamos, la parte psicológica, la neurobiológica, con la parte más de la inmunología, que el sistema inmune es el centro de todo. Y a partir de ahí vi que cuando integras todas las señales, como tú has dicho, cuando haces esa parte integrativa, es más efectivo. Y Manu, me pregunto yo, ¿qué es eso de la neurobiología? Pues neurobiología es el conjunto, digamos, de procesos biológicos, ¿no? A nivel celular o la comunicación que hay entre las células, pero de todo el sistema nervioso y el asociado al nervioso, que siempre se nos olvida, ¿no? Es de las neuronas. Y por ejemplo decimos sistema neuromuscular. Pues el músculo tiene mucho que decir, y más en cáncer que se está descubriendo que ya que hemos dicho que la piel es como si fuera otro cerebro más, el músculo es otro más, el intestino. Total, que esa interrelación de esas señales a nivel neuronal es lo que marca esa esfera neurobiológica, pero muy complejo, porque es verdad que a nivel anatómico sí hay partes muy claras, el cerebro, las diferentes partes y demás. La parte inmunológica que también casa mucho o interrelaciona o se comunica mucho con esa neurobiológica, ¿dónde está o cómo podemos acotarla? ¿No? Ahí está lo difícil. Claro, ¿y cómo relacionas entonces mente, sistema inmunológico y algo como cáncer? ¿Cómo lo relacionas? ¿Cómo relacionas esa pregunta? triángulo? Yo además lo viví en mi propio proceso personal. Yo tuve un impacto emocional fuerte hace unos años y vi como en ese proceso de empezar a encontrarte bien, ¿no? Cómo el impacto de un trauma o de algo que no llega a ser trauma, algo emocional no resuelto, es capaz de alterar tu biología. ¿Y dónde impacta más? En el sistema inmune. Además está súper demostrado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esa extrapolación de que lo lleguen a aplicar psicólogos, psiquiatras o directamente médicos desde la parte más integrativa, no se da. Eso es lo más difícil, pero ahí es donde está el enlace, ¿no? El sistema inmune es como el core, ¿no? El centro de todo. Y además, aquí tenemos a 3 expertos del sistema inmune y cada uno habla de una cosa, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Qué sería como el director de orquesta? Ahí va, el director de orquesta, maestro de orquesta. Es una buena. Y de hecho, la nueva investigación en la psiconeuroinmunología, la PNI, para los amigos, van precisamente en volver a este ser humano del neolítico, paleolítico, con nuestros hábitos de entonces, con lo que sabemos a día de hoy, e integrando todo eso, más lo farmacológico que nos permita tener, en el caso de cáncer, un tratamiento, es lo que nos permitirá volver a reentrenar la biología. Pero no es fácil. Porque hay lo has dicho tú antes también, Carmen, ¿no? Cuantos más factores añadimos, más Sí. hacemos complejo eso, ¿no? Pero hay otra cosa más que está relacionada y que la gente no la entiende mucho. La gente entiende perfectamente lo que es la genética, pero cuando hablamos de la epigenética, ya la gente un poco Claro. dice, ¿epigenética de qué va? ¿Qué es la epigenética y qué patologías contribuyen? Me encanta que me lo preguntes porque además tú lo sabes perfectamente, pero es la epi a nivel del término es por encima de. Entonces son muchos factores
que de hecho uno de esos factores le dieron el premio Nobel en 2024, que es los microARN. Está súper en auge ese tema, ¿no? Son muchos factores que regulan la genética. Para que lo entendamos, si yo tengo la mutación para tener una patología, imagínate, mi abuela, de hecho, falleció de un Alzheimer tardío, yo tengo esa predisposición. El que yo tenga buenos hábitos o haga una biología integrativa buena, hará que o bien mi vida vaya en torno a un freno del Alzheimer y yo fallezca sin desarrollar nada, o bien todo lo contrario, sea un acelerador total, ¿no? Entonces, claro, ahí está el equilibrio de qué actúa como freno, qué actúa como acelerador y cómo volvemos a enfocar en esos factores epigenéticos que se produzcan los que nos interesan, ¿no? Es muy complejo, pero está en auge. Eso es lo bueno que está en auge. Eso me acuerdo que en la carrera nos explicaron que el genoma era algo muy amplio, que podíamos ir algo subjetivo, que tenía como unos interruptores y esos interruptores podían apagar o encender genes y si estaban encendidos, pues el gen se expresaba y si estaba apagado, el gen no se expresaba. Pues todo lo que va fuera del genoma, que puede ser como nuestro estilo de vida, alimentación, estrés, deporte, van a hacer que esos genes se enciendan o se apaguen, los interruptores estén encendidos o apagados. Y es lo que vemos, por ejemplo, en casos de gemelos, que al principio se parecen muchísimo, pero cuando se separan y cada uno toma vías independientes, terminan diferenciándose físicamente. Incluso algunos gemelos parecen enfermedades que otros no. Allí puedes ver cómo las vías epigenéticas han actuado, se han encendido apagando dependiendo del estilo de vida, ¿no? Totalmente. Mejor ejemplo nos podía traer. De hecho, hay muchos ensayos clínicos, los gemelos y además los univitelinos, 99,9% igual del genoma, 0,1 varía. Pero eso es genoma, no epigenoma, no epigenética. Entonces, claro, cuando tú ves que la epigenética a veces puede regular, a veces no regula la genética en pro de no desarrollar enfermedades, ahí hay algo. Y ahí es donde, por suerte, va a haber un cambio en la medicina en los próximos años que ya está surgiendo, ¿no? Hay países como... Yo he estado en Estados Unidos trabajando, ¿no? Hay la oncología integrativa, hay centros de oncología integrativa. Tú entras y no parece un hospital, parece como si fuera un gimnasio real. Y en Australia también hay muchos métodos ya implementados. En España, fijaos quién fue la impulsora, fue la reina Leticia, que ella era madrina de la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, cierto. Y sacó ella en colaboración, porque, bueno, en colaboración ella lo promulgó de alguna manera y lo expandió, ¿no? Que hizo una gran labor. Para que sacaran un borrador de hacer una especialidad nueva de oncología integrativa. Y ya no solo oncología, sino cualquier especialidad, Sí. pero no ha tirado para adelante. Pero ahí está, porque hay países como Estados Unidos y Australia que la incidencia de cáncer está reduciéndose en muchos tipos que aquí está subiendo. Algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Está que bueno. Y aunque no lo parezca, hay una gran relación entre el estrés, el cortisol y muchas patologías, incluida la progresión tumoral. ¿Cómo lo relacionas tú? Qué gran pregunta, más que compleja de responder, ¿no? En realidad o los científicos establecemos, ¿no? Las famosas 14 características del cáncer, o que hay determinados procesos que alteran una serie de procesos biológicos y el estrés celular, el estrés oxidativo. Hay muchos términos y ahí podemos entrar. Pero si sumáramos todos, tendríamos como una fórmula pro cáncer o fórmula pro envejecimiento, que el cáncer al final es una enfermedad asociada a envejecimiento, ¿no? Entonces el cortisol, el eje del cortisol, ¿qué hace? Altera el sistema inmune y lo inactiva cuando no toca inactivarlo o lo activa cuando no toca activarlo, ¿no? Generalmente lo que hace es una inmunomodulación, lo baja, ¿no? Entonces, claro, ya también los estilos de vida actuales hacen que el sistema inmune no esté activo cuando toca, que lo habitual es que de noche haga mayores efectos de reparación y esté más activo. Y opera al revés. Y entramos en procesos desde ansioso depresivo a procesos que nos desregulan, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver el microbioma, tanto intestinal, de la piel, como de todas las partes, claro. ¿no? Sí. Realmente es complejo, pero todo eso se relaciona para promover o acelerar el proceso de enfermedad. Y esta medicina integrativa, ¿cómo se diferencia de la convencional en oncología? Qué bueno. Eso realmente, más que diferenciar, que podemos buscar la diferencia, ¿no? Es cómo se integra, ¿no? Porque ¿Cómo integra la integrativa? Qué redundante, ¿no? Pero es, claro, la medicina, la oncología médica, pues vamos buscando un tratamiento dirigido, generalmente una inmunoterapia, que da menos efectos secundarios, y sabemos que se va a comportar así.
Ya he dicho antes que puede haber variabilidad. Sí. Entonces, claro, en intentar paliar esa variabilidad está volver a la biología más primigenia, intentar pues promover una serie de suplementos, vitaminas, regular aquellas vías que por analíticas previas, ensayo-error, veamos que ese paciente no la tiene correcta, ¿no? Entonces se trata no solo de dar ese matar a moscas a cañonazos, ¿no? Que era la quimio más tradicional, Sí. la dirigida no es tan así, cierto es, pero intentar que si tengamos un efecto, tengamos esa pistolita que nos mate a las células, pero bueno, no estamos alterando el hígado y el riñón y otros sistemas, vamos a reforzarlo en ese proceso, ¿no? O si genera muchos compuestos que alteran y por tanto oxidan, que es lo malo para el envejecimiento, pues vamos a dar compuestos que sean antioxidantes, ¿no? Entonces es complejo. Pues nada, Carmen, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado, por tu tiempo. Te hemos robado bastante tiempo, también te lo digo, como experta en inmunología, en microbiología, en todo esto y además tienes una parte muy importante que es la pedagogía científica. ¿Cómo se enseña esto, no? Que hay veces que hay determinados docentes que no tienen esa parte, ¿no? Y tú tienes una dualidad perfecta, ¿no? Así que muchas gracias por haber participado. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado a este podcast de expertos. Me lo he pasado muy bien, que eso también es muy importante en la hora de divulgar. Y encantada de haber estado con vosotros. Espero que nuestro público valore tu presencia y tu divulgación, que es primordial para que la ciencia en nuestro país siga avanzando y para inspirar a futuras generaciones de científicos o científicas. Vale, sí. Continuamos aquí el podcast de Hablando con nuestros expertos desde el Cosmetics con el doctor Manu Jiménez, donde vamos a profundizar un poquito más en cáncer. ¿Qué importancia tiene la nutrición, el sueño y la gestión emocional en la inmunorregulación o en un tema tan común como es el cáncer? Qué gran pregunta, Elena, ¿eh? La inmunorregulación, o sea, inmunorregulación es que el sistema inmune se regule o esté en equilibrio, ¿no? Claro, el sueño, todo el tema de la gestión emocional, tenemos que tener en cuenta, claro, que todo está muy relacionado con el equilibrio del sistema inmune. Si hay un desequilibrio, lo primero que se altera es el sueño, hay déficit cognitivo, esa fatiga o pesadez mental. Seguramente sabrás de este diagnóstico, ¿no? Del típico colon irritable, que nunca se investiga el origen. Todo eso son patologías de origen inmune. Y muchas veces no se abordan porque es muy complejo tratarlas, ¿no? Entonces, claro, todo eso tiene un impacto cuando empezamos a regular desde el propio microbioma intestinal. A partir de ahí repercute en todos los ejes, como hemos dicho, corazón, cerebro, intestino, piel y músculos, y es que al final cada sistema tiene su cabida, y cuando empezamos en ese reequilibrado, todo vuelve a su orden. Pero es verdad que es un proceso que se le llama adaptativo. Eso es lo que mucha gente tiene poca paciencia, ¿no? De yo quiero, que es la inmediatez, yo quiero un paracetamol o un ibuprofeno que me haga tal efecto. Y esto es adaptativo. Sí, es lo que hablamos también poniendo el ejemplo con la cosmética de ponernos un corticoide. Sí, al final yo me pongo el corticoide y voy a ver una desinflamación temprana, claro, pero a los 14 días vuelvo a tener ese problema en la piel, porque al final el corticoide es un parche, no ha sido al origen del problema. Totalmente. Pero es que la sociedad de hoy en día muchas veces queremos las cosas de forma inmediata, y yo creo que también a nivel de cáncer y de sistema inmunitario nos está pasando exactamente lo mismo. Totalmente. De hecho, lo preventivo, que se nos llena mucho la boca de decir hay que ir a una medicina preventiva, va por aquí. Conforme mejor te alimentes, mejor calidad del sueño, mejor gestión emocional, y ya no es solo gestión, es que de alguna manera abordes aquellos posibles eventos traumáticos de tu vida que hayan condicionado, que hayas tenido, por lo que sea, alguna conducta psicopatológica, desde las más sencillas, conductas de evitación, de bloqueo emocional. Eso provoca una inflamación en el cuerpo, aunque no lo creamos. Pues abordar todas las esferas es lo que nos ayuda a volver a ese entrenar en la biología de estar sanos, ¿no? Hay que soltar, ¿no? Hay que soltar. Nunca mejor dicho, pero todo, soltar, ¿no? Y equilibrarnos, y en ese proceso de soltar se va todo ordenando, ¿no? Sí. ¿Y qué errores comunes ves en esos pacientes que están buscando como una alternativa natural a ese cáncer o ese posible desequilibrio del que hemos hablado antes del sistema inmunitario? ¿Qué errores más comunes ves tú en esos pacientes? Claro, y es como forma parte de lo de desarrollar el pensamiento crítico. Hoy día tú ves una noticia y te la crees por el titular, lo que le llaman el clickbait, ¿no?
Pues un poco lo mismo. Tal cuestión o tal cosa que me han dicho en la herboristería me va a servir para tal. Digo, ya, pero a lo mejor esa dosis o ese elemento aislado no tiene sentido y hay que hacerlo de una manera, primero, que voy a con un profesional y segundo, teniendo en cuenta un objetivo que se llama terapéutico. En el caso de desinflamar el cuerpo o lo que es lo mismo, un efecto antioxidante, venga, vamos a intentar conseguirlo. ¿Con qué objetivo? Pues a lo mejor hay una patología de base. Y en ese proceso, viéndolo analíticamente, con analítica y con un profesional, como te he dicho, se intenta conseguir. Uh-huh. Pero es intentar no quedarnos con la parte más cientificista. Los totalitarismos generalmente no existen. Tú que eres bióloga de mi misma escuela, sabes que en la escala de grises está la evolución. Y ya no solo de la evolución de las especies, sino la evolución de nosotros como individuos, el envejecimiento sano, ¿no? Y ahí es donde tenemos que interrelacionar todas esas partes y hacer un equilibrio, que es lo complejo. Nosotros somos un ejemplo de envejecimiento sano, podría decirse, ¿no? ¿Tú crees? Sí, por supuesto, lo creo. Al final, yo creo que somos dos personas que también estamos fomentando, o sea, no solo fomentamos este estilo de vida más natural, más sano, más volver a lo que hacían nuestros ancestros, sino también nos hemos puesto las pilas que lo hemos aplicado nosotros, ya sea por dar ejemplo a un familiar que tiene una patología como cáncer o simplemente porque para prevenir lo que tú has dicho de que tengas más papeletas de desarrollar esa enfermedad y previniendo, pues haciendo ayuno intermitente, haciendo ejercicio, toda la gestión emocional de dejar ir, al final te va a permitir de tener ahí el sistema inmune, ese director de orquesta despierto, para que cuando haya un ataque pueda interceptarlo y funcionar de la mejor forma posible. Y es lo que me gustaría transmitir también en este podcast, que os sirviera de inspiración para todas aquellas personas que estéis pasando por un proceso, ya sea terapéutico o de mejora de sí mismo, que lo veáis como una forma de decir, vale, voy a empezar y voy a empezar poco a poco, lo que decía, de pequeños hábitos poco a poco y tener esa constancia de seguir esos hábitos, ¿no? Totalmente. Lo que pasa que es cierto es que cuando llegamos al impacto, ¿no? Cuando ya en consulta nosotros tratamos a pacientes que vienen con cáncer y generalmente muy avanzados, ahí ya el tema del hábito supone aplicar una serie de los mismos que supone, lo que te has dicho, un elemento disruptor, es un choque a la vida de la persona, ya no solo de los hábitos, sino de una serie de cuestiones de la vida diaria, ¿no? Pero, por ejemplo, volviendo al ayuno, ¿no? Se ha demostrado que el ayuno, y apodado por muchos oncólogos, es la gran quimioterapia endógena, es decir, la gran quimio de tu propio cuerpo que tú, con solo no cenar, o cenando, digamos, prontito, ¿no? Y haciendo un ayuno de mínimo 13 horas a 16, e incluso en algunos contextos, protocolos muy concretos y con un profesional de seguimiento, 24 o 48 horas, se consigue procesos de autofagia, que la célula elimine lo suyo que no está bien, o de apoptosis, que la célula que no está bien por lo que sea, la del cáncer y las que se toque eliminar, se eliminen. Fíjate qué importante, ¿no? Y a mí me gustaría, salgo un poco del guión, no está esto preparado, a mí me gustaría también preguntarte, ¿qué le dirías a esos oncólogos tradicionales que están allí continuamente dando diagnósticos, muchas veces de ellos que son pesimistas, basados en probabilidades, estadísticas? ¿Qué le dirías a ellos? O sea, comparando el abordaje que vosotros hacéis con esos pacientes también que al final los llegan en estados a veces incluso terminales, entre comillas, no me gusta la palabra terminal, ¿qué le dirías a esos oncólogos? Claro, primero quitar un poco la losa de determinados términos. Yo siempre digo, el término de paciente utiliza consultante, usuario, porque ya lleva una connotación negativa. Terminal, te sale natural, pero porque la escuchamos todos los días, ¿no? Y realmente a lo mejor los terminales son los que le llaman también coloquialmente los desahuciados clínicos. No hay un tratamiento para ti. Te queda solamente el tratamiento paliativo, que puede tener una parte de quimio muy general y una parte de radioterapia muy general. Pero eso es un tratamiento. Entonces yo creo que aquí una de las cuestiones es el lenguaje. Vamos a intentar, pues, aminorar eso. No es tampoco dar esperanzas como tal, pero sí que, y eso sí me gustaría enfatizarlo, que los oncólogos y oncólogas estén actualizados y al día,
porque la parte de integrativa se ha denigrado durante los últimos años. Mucha gente la aplica solo a que es misticismo, brujería o solo cosas de hippie, cuando realmente tiene mucha evidencia científica, tanto o más como muchos otros, y además ensayos clínicos, ya en fases avanzadas o ya publicados, y no se llega a aplicar en las clínicas. O sea, las clínicas de oncología integrativa como tal, en España hay muy pocas, existen en Estados Unidos y en Australia, y ya digo, allí se están reduciendo los niveles tumorales de tumores que aquí están aumentando. Entonces ahí está la clave, ¿no? Sí, yo incluso compartiendo un poco de la parte personal en la que me encuentro, al final con mi madre viviendo toda esta etapa de cáncer y demás, a mí lo que me sorprende, aparte del lenguaje que ellos usan, es que si tú le aportas al final los estudios científicos de cómo esta psiconeuroinmunología, toda esta PNI o terapia integrativa, sí que está basada en estudios científicos, ellos pues al final lo que te dicen, no está de mal que la hagas, pero claro, no llegan a creer que este tipo de terapia pueda tener un efecto abismal o un efecto positivo. Es como, bueno, pues si la quieres hacer no va a ser algo malo. Claro, yo siempre cuento lo que en cáncer se llama los casos milagros, que hay muchos publicados, ¿no? Hay uno muy cercano aquí en España, la doctora Odil Fernández, que ella tuvo un cáncer, además en estadio 4 muy avanzado, de útero, hace unos 20 años. Ella, y siendo médica de familia, optó por solo dedicarse a la PNI, y no solo superó el cáncer, no solo no falleció, sino que fue madre 2 veces y sigue viva. Se dedica a divulgación científica. Y como ella, por ejemplo, nosotros llevamos consulta a varios pacientes que de tumor primario era de próstata, les dieron en consulta que probabilísticamente les quedaría de 1 a 3 meses de vida y llevan más de 3 años. No podemos decir libres de enfermedad, pero hasta los focos de metástasis se le están reduciendo en algunos casos. Claro, los cambios de hábitos fueron tan brutales como que uno de los más fuertes, ¿no? Después del ayuno hay que hacer un ejercicio en ayuna. Pues uno de los pacientes uno de los consultantes dice, se tira 2 horas en ayuno en bicicleta de montaña, ¿no? Y tú dices, claro, no ha llegado ahí de un día a otro, esto es como todo un entrenamiento. Pero él mantiene a raya su propia biología. Es, aunque suene un poco chocante, un ejercicio de responsabilidad contigo mismo. Y eso es lo que muchas veces no se tiene. Y también tenemos que inculcar a la población de que tú eres responsable de ti mismo, al final, ¿no? La verdad es que contando estos ejemplos, estos casos se me pone la piel de gallina, porque yo creo que también volver a lo que tú dices, a la biología anterior, que también es lo que intentamos hacer nosotros en nuestro proyecto, en el ENI Biocosmetics, es volver a lo que hacíamos antes. Al final yo creo que el cáncer se ha vuelto la enfermedad en auge o más importante en el siglo XXI, y yo creo que porque hemos perdido toda esa serie de hábitos que al final parecían normales, hemos ido perdiéndolo uno a uno. También, por ejemplo, el tema de los ritmos circadianos, nos hemos alejado también de todo el tema de la alimentación, cómo alimentarnos, nutriéndonos con alimentos que sean ecológicos y que de verdad signifiquen algo a nivel de metabolismo. O sea, no es comer por hambre, sino es nutrirte. Y, por ejemplo, a mí también lo que me sorprende, yo que siempre he sido una persona que come, pero que no come hasta llenarse, cómo la gente tiene normalizado atiborrarse de comida hasta llenarse, hasta que su cuerpo le dice no puedo más. O sea, es algo que psicológicamente a mí me sorprende. Entonces creo que también la educación y la divulgación es súper importante hoy en día, y creo que estamos fallando a nivel, o sea, de país o demás, no lo estamos haciendo. Claro, esos argumentos suenan como estamos fallando. Cierto es que a nivel cultural, tenemos un organismo que está adaptado a la etapa neolítica o paleolítica. El cambio del paleolítico al neolítico es que nos asentamos. El paleolítico éramos más nómadas, pero como mucho hacíamos una comida al día y da gracia en aquella época, ¿no? Entonces, obviamente había déficit nutricional, había otro tipo de patología, pero cáncer es lo que menos había. También muchos pueden decir, pues había menos esperanza de vida, puede ser, había más infecciones, puede ser, pero es tomar esa parte integrativa con lo que conocemos hoy, llevar a esas partes donde podamos sacar lo mejor de nuestra biología, ¿no? Lo que hemos comentado también de que a partir de en torno a los 40 años empieza ese declive inmunológico. Sí, ¿no?
Si nosotros tenemos, imagínate que te pones las pilas entre comillas a los 40 años, lo puedes hacer, puedes reentrenar tu cuerpo y llegar sin ningún problema a lo mejor a los 90 años libre de enfermedad. Yo lo firmo ahora, no sé tú. Entonces, Sí, claro. yo también, la verdad. Seguimos hablando de un tema súper interesante. ¿Qué opinas de toda la desinformación que está ahí circulando por las redes? O sea, a mí me sorprende todos los bulos y todo el material que hay por allí disponible para las nuevas generaciones. ¿Qué opinas de ese tema? Gran melón. De hecho, yo soy profe de universidad y una de las cosas que me encanta hacer en toda la asignatura es de dar una noticia, que además yo la intento buscar que el clickbait sea lo más falso, el titular, ¿no? Y cómo que intenten buscar la misma noticia, pero bien argumentada. Les cuesta realmente horrores hacerlo, ¿no? Tú dices, claro, les llegas en ese proceso, como no se lo han planteado nunca a esos alumnos, a romper tanto la cabeza que no saben, dices, es que ahora veo una noticia y me da ansiedad. Digo, bueno, tampoco se trata de eso, pero de que seamos críticos con lo que se nos da, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se palia la desinformación? Con educación científica o educación. ¿Cómo educamos? Pues hay muchas maneras. Es verdad que lo que ha comentado antes la experta Carmen, ¿no? Pues si los nuevos tiempos es a través de redes sociales, pues vamos a tener que entrar ahí, como estamos haciendo ahora, ¿no? Si los nuevos tiempos dicen que tienes que formarte para entender de este tratamiento en una base de biología, de lo que sea, pues intenta verte 800 podcasts o vídeos sobre eso, o intenta ir a chat. Al final sale un poco de ese piloto automático y de nuevo toma riendas de ti, ¿no? Suena un poco chocante para mucha parte de la audiencia, pero es que es así. Qué gran razón. Tenemos una obligación, preparar a las nuevas generaciones. Y bueno, siguiendo con el tema de que abordamos anteriormente, de todos los microbiomas que tenemos, el intestinal, el cutáneo, el cerebral, que aún no sabemos muchísimo de él, pero sabemos que está ahí presente, en la prevención, ¿qué papel juegan todos esos microbiomas en la prevención y en el tratamiento oncológico? Muy, muy interesante. Hemos dicho todo el rato, nos hemos referido al eje, ¿no? El eje antiguamente era el eje cerebro-corazón-intestino. La piel, fíjate que es el órgano más grande del cuerpo, lo has comentado antes muy bien, también es obviamente relevante. Si tú mantienes la vía de entrada de microorganismos, de agentes externos, ¿no?, bien nutrida, con esas barreras tanto físicas como químicas como biológicas, y que nuestro sistema inmune no esté tan sobresaltado para que a la mínima salte, ahí ya tenemos esos dos enfoques. Cuando se habla de inmunomodulación, ¿qué es? Pues que bajemos el sistema inmune para que no esté tan altito y nos llevemos lo mejor de ambos mundos. ¿Qué es ambos mundos? Pues que nosotros cuando nos alimentamos nos llevemos lo mejor de ese tipo de alimentación, de suplementos y demás, y nuestro sistema inmune reaccione lo menos posible para tenernos en esos estados de equilibrio y de longevidad sana, que se llama. Conseguir eso es difícil, pero se puede. Pero claro, tienes que interrelacionar lo que tú muy bien has dicho, todos los microbiomas. Y eso se parte siempre, eso sí que verá que el orden de todos los consultantes que vienen es regular el microbioma intestinal. Y a partir de ahí, por supuesto, el cutáneo lo puedes hacer en paralelo, como todos los productos que tú tienes y llevas a cabo, ¿no? Pero es regular desde el interior, desde la parte intestinal. Podríamos decir que el intestino es como un cerebro. Al final ahí está el foco, lo podríamos llamar cerebro, o un nuevo órgano, por así llamarlo, al igual que el microbioma de la piel. A mí muchas veces me gusta llamarlo como un nuevo órgano. Entonces, para resumir, sería como una forma de entrenamiento para que se mantuviera en equilibrio y al final funcionara de la mejor forma posible, teniendo a ese director de orquesta, al sistema inmune ahí vigilándolo todo. Al final eso es lo que conseguimos con ese equilibrio de los diferentes microbiomas, ¿no? Totalmente. Que nuestro cuerpo funcione de la mejor forma dentro de lo posible, que tengamos buena calidad de vida, incluso si tenemos 70 o 80 años. Totalmente. ¿Nos podrías decir qué significa realmente eso de reentrenar el sistema inmune? Porque claro, suena muy bien, pero yo creo que alguno de nuestros espectadores no lo llega a entender del todo. ¿Qué es el reentrenamiento del sistema inmunitario? Es muy complicado, pero es ir a lo más molecular, la epigenética, los factores que hemos hablado antes. Se trata de que con suplementación, ejercicio, ayuno, una serie de procesos que son bastante, sería otro podcast, tú llegues a
que tus células vayan por una serie de vías o caminos u otros, ¿no? Si van por una serie de caminos que van en pro de estar libre de enfermedad, pues no te va a eximir de poder tener alguna patología puntual, de alguna infección. Pues no se trata de ser inmortales, pero sí de ir a un camino donde se produzca una serie de factores que te ayuden a prevenir o a paliar lo que te esté surgiendo, pero no que haya una desregulación, porque si ya partimos de algo caótico, poca interrelación, poca comunicación buena va a haber allí y el cuerpo no va a operar bien. Imagínate una persona desregulada, una infección, una persona regulada, una infección. A esta persona le va a costar más tiempo salir de la infección y seguramente más daño en sus órganos. Sería como una forma de, si nos imaginamos una autovía, ¿no? Que esos puntos de control, si lo hablamos en la autovía poniendo un símil en nuestro cuerpo, y que al final todo lo que sea malo no pase esos puntos de control. O sea, tener esos puntos de control funcionando a su máximo rendimiento para que nos permitan pues no padecer una enfermedad inmune, una enfermedad metabólica o una enfermedad tumoral o cualquier de esas vías, ¿no? Cualquiera, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que a mí me encanta explicar, los estresores horméticos, no sé si te suena, con H, hormesis o estresores horméticos. Básicamente eso es hacerle una pequeña putadilla, hablando entre tú y yo, algo que le haga daño a tu sistema inmune puntualmente, pero en ese reparar ese daño, un ejemplo, una ducha de agua fría, ¿no? Eso es un impacto, ¿no? Baja el sistema inmune de golpe, además de golpe. En ese recuperarse, porque se recupera, no solo se queda ahí, sino que el cuerpo ha entendido como, uy, pasa algo, por si acaso voy a reparar de más. Esa es la idea. Como la autovía, pues voy a poner más barreras. Vale. Entonces a partir de ahí se reparan más vías. Otro ejemplo es cuando haces deporte, se rompen las fibras musculares, no solo las repara o se dividen esas células, sino que entran en reparar el ADN. Y si no hubiera roto esa fibra muscular, no repara el ADN. Fíjate que, o por ejemplo, se produzca un factor, el BDNF, que es un factor que lo que permite es prevenir el cáncer. Si tú no hubieras hecho ejercicio, no hubieras entrado por ahí. Esos estresores se están investigando mucho en inmunología o oncoinmunología porque te ayudan a prevenir de una manera muy eficiente, ¿no? Y fíjate qué locura, ¿no? Algo que es una putadilla para el cuerpo. Qué interesante. Alguien vería como las duchas frías o eso de la abuela, la típica abuela que te dice, hijo, arrópate, que te vas a constipar. Es justamente lo contrario. O sea, lo estamos viendo también en algunos países nórdicos y demás, cómo ponen a su hijo, a sus bebés recién nacidos al frío, porque eso es una forma de estimular a su sistema inmunitario y la gente lo ve como una barbaridad, pero realmente es algo que funciona. Funciona. Controlado, obviamente hay Sí. tiempos y demás, y sobre todo choque de frío y calor también, pero sí, total. Pues a mí me gustaría terminar, bueno, ya nos quedan poquitas preguntas, pero me gustaría terminar con algo súper importante que yo, bueno, te preguntaría y yo te pregunto diariamente. Si te estuviera viendo una persona que padece cáncer o que tiene un familiar con cáncer, ¿qué le dirías como terapias integrales importantes a llevar a cabo que suponen un cambio importante? E incluso que pueden ayudar a revertir o paralizar esa progresión tumoral. O sea, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Qué tips le darías? Lo más tips. Toda la parte integrativa, si me tuviera que quedar por lo más importante, Sí. el ayuno nocturno de mínimo de 13 horas, de 13 a 16, el ejercicio en ayunas, las roturas de ayuno, pues que sean siempre con dietas tirando a hiperproteica, ¿vale? Para que de alguna manera se fomente esa parte de ese metabolismo y no se pierda masa muscular, porque se ha visto que en el músculo se producen factores que previenen el cáncer. Regular el microbioma, para eso hay muchos protocolos muy concretos, ahí tienes que seguir a un profesional. El ejercicio, ¿no? También. El ejercicio, lo que te he dicho en ayuno y sobre todo el no sedentarismo, cuando te tiran más de 2 horas sentado, esto está muy asociado a las úlceras por presión que tiene la gente encamada en los hospitales. Sí. El sistema inmune se activa. Pero si esa persona, por ejemplo, está cansada, se siente cansada, que dice, ay, no puedo hacer ejercicio, ¿qué le dirías tú? Ahí es verdad que tiene que ser todo muy progresivo, desde si necesita un cuidador o cuidadora, pues que la acompañe, incluso, aunque sea andar 3 pasos, aunque sea levantarte, es la actitud porque todo va a ir sumando. Y incluso, todo va a ir... Sí, incluso sentada, o sea, que si no puede ir a un gimnasio, que se siente y que levante pesas, ¿no? Que levante desde su pesas. silla.
Totalmente, eso es. ¿El tema de los probióticos también influye en esos tips importantes? Es muy importante, siempre que es importante, sobre todo tener en cuenta que si hay una desregulación del sistema inmune, primero hay que contenerla y bajarla. Muchas veces, y esto es desinformación, tomamos probióticos y realmente no nos hacen efecto. O bien hay muchos protocolos. Uno de ellos es tomar probióticos que limpian durante mucho tiempo, tú lo sabes como microbióloga, y después tomarte los que interesan. O bien hacer un protocolo de limpieza de la parte intestinal y ya ahí iniciar probióticos. Y eso va muy de la mano con la salud emocional. Por eso diría que uno de los pilares fundamentales es el abordar la salud mental, pero suena salud mental como la etiqueta de que tengo ya algo, no, sino de voy a revisitar, si en el caso del cáncer suele ser paciente que nunca sean para hacerlo, voy a revisitar toda mi vida procesos de duelo no resueltos o cuestiones que por lo que sea un impacto que como hemos vivido o tendemos a vivir en piloto automático, no abordamos. Y eso sería el más. Lo que hemos dicho de soltar, ¿no? Soltar para sanar. Soltar para sanar, totalmente. Y bueno, terminamos con nuestra última pregunta. ¿Cuál ha sido el caso clínico que te ha marcado más profesionalmente? Vale, bueno. He contado uno antes, el de la doctora Odil Fernández, ¿no? Por remitirme a ella, bueno, porque es un caso milagro, hay muchos casos milagros. Pero a mí cuando trabajé en Nueva York, tuve la suerte de trabajar en el Hospital Monte Sinai de Nueva York, un grupo que era de epigenética del cáncer del melanoma. Y recuerdo el caso de 2 niños que además eran gemelos, y es que la has explicado tú muy bien antes. El mismo tratamiento no les vino bien a los dos. Y cierto es que a mí se me ponen los vellos de punta porque intentaron ver qué había ahí de más, ¿no? Pues al final los dos terminaron falleciendo. Lo que pasa es que uno tardó mucho más que el otro, ¿no? ¿Qué hizo diferente? Eran gemelos. El componente emocional fue una de las conclusiones. Otro componente fue determinados déficits. Uno tenía con respecto a otro menor asimilación de la vitamina D. Entonces, desde entonces, bueno, ya desde antes, vitamina D y magnesio es un pack de suplementos que, añadiendo a la pregunta anterior, también se añade, ¿no? Entonces, ese caso pues, fue uno de los que más me impactó. Muy triste, pero a veces hay que ver como casos muy... O sea, al final experimentar profesionalmente casos que son malos para aprender cosas buenas para poder ayudar a más gente. Total. Entonces, también retomando la pregunta, me gustaría que nos dijeras el tema de los suplementos. ¿Qué suplementos para ti son los más importantes a la hora de abordar esta patología? Esta patología. Realmente, si pensamos que el cáncer es una enfermedad asociada a envejecimiento, ahí ya metemos en el pack todo. De hecho, todos tus productos son esenciales para ello, ¿no? Pero de suplementos como tal, vitamina D o D3, que es la que nosotros asimilamos. D3 con K2, ¿no? Con K2, ¿vale? Después tenemos el magnesio en las formas bioasimilables, que eso es lo que hay mucha controversia, las dosis y demás. La D3, para que lo sepamos, tiene que estar entre 2.000 y 4.000 unidades internacionales, que es la medida. Y el magnesio, entre más o menos 500, 600 miligramos, que tienen diferentes medidas. Y el magnesio en la forma o de bisglicinato, citrato, treonato, que esta es más rara de encontrar porque tiene toxicidad a dosis alta, y hecho citrato, bisglicinato, treonato y malato, ¿vale? Esas son las 4 formas bioasimilables. ¿Y qué más? Y los antioxidantes. Vitamina E de Ernesto, C de casa y después la del grupo B, sobre todo la B12. Eso es esencial. Todo el mundo dice, ¿cuántas pastillas? Pero es cierto, o un complejo vitamínico que las puede llegar a tener todas. En la concentración es súper importante que las tenga en la concentración adecuada, porque no es suficiente comprar un suplemento que tenga ese nombre, que se llame biciglinato de... Bueno, como sea. No, sí, de lo que sea, Como sea. pero que no esté en la concentración adecuada. Al final...